tengo pendiente enviarles las últimas clases de historia de la Biblia para que la puedan repasar y estudiar quienes quieran tenerlas, ¿vale? Vamos entonces a empezar esta nueva materia que se llama hermenéutica. Bueno, Paz, sí, perdón. porfa, dime. Paz, el link de la evaluación de la clase pasada, lo... No se los he enviado. Tengo Ah, pendiente de vale, vale, enviarlos. vale, No se los he vale, enviado. porque nosotros no lo hemos hecho, sí, vale, ¿Sí? vale. No, se los envío mañana. Listo, pastor. ¿Vale? Vale. Entonces, listo. Entonces, chicos, a empezar esta nueva materia que se llama hermenéutica. ¿Vale? Esta materia nos va a tomar las siguientes... em, uno, dos, tres, las siguientes 4 sesiones, ¿vale? Vamos a estar viendo durante estas 4 sesiones este tema, ¿vale? Se los digo por una razón que quiero que tengan todos ya. Y es, esta materia va a tener una única calificación, ¿vale? Y es un trabajo que tienen que hacer sobre Hechos de los Apóstoles. Bueno, vamos a tener un trabajo sobre Hechos de los Apóstoles y la idea es que, como les digo, tendremos 4 semanas para hacerlo. No lo vayan a dejar para el último día porque si no van a estar sufriendo al final. Es un trabajo que la idea es que lo vayan haciendo cada día, ¿vale? Que cada día vayan haciendo un poquito del trabajo. Que la idea es que nos vamos a leer el libro completo de Hechos de los Apóstoles. Bueno, eh, vamos a hacer un trabajo de interpretación bíblica, de interpretar, de saber leer e entender correctamente este libro de la Biblia. Bueno, entonces la idea es que les voy a ir dando tips o pautas sobre cómo hacerlo, pero para esta primera semana, pues vamos a leer el capítulo 1 al capítulo 7, ¿vale? De Hechos de los Apóstoles, es decir, un capítulo diario. Entonces, si se fijan, Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos. Si usted se lee un capítulo diario, pues va a ser muy fácil hacer el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer por ahora? Muy sencillo. Para esta primera semana leer Hechos del capítulo 1 al capítulo 7 y de cada capítulo van a escribir en, en una pequeña frase, ¿cierto? ¿Qué aprendieron de ese capítulo? ¿Qué aprenden de ese capítulo? ¿Vale? ¿Qué pudieron aprender de ese capítulo? Capítulo 1 lo leen y escriben en una pequeña frase, no tienen que escribir una hoja, pues no. Una frase, un parrafito sencillo, decir, de este capítulo aprendí tan, 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 tan. Si tal vez solo lo único que aprendió fue un tema histórico, no importa, lo pone. Aprendí que Pablo tal cosa, aprendí que la iglesia primitiva tal otra, aprendí para mi vida tal otra, ¿vale? Entonces lo vamos empezando a hacer, ¿listo? Y entonces la idea es que el jueves entrante ustedes me tienen que mandar por correo electrónico, yo les voy a mandar por el WhatsApp mi correo electrónico para que puedan, ay perdón que aquí está entrando Orlando, voy a mandarles por correo mi correo electrónico para que ustedes por correo electrónico me envíen un email con los deberes de la primera semana. Esos deberes de la primera semana son muy sencillos. Ponen capítulo 1, 2 puntos, aprendí tal tal. Capítulo 2, 2 puntos, aprendí tan tan. Capítulo 3, 2 puntos, aprendí tan tan tan. ¿Listo? Entonces, igual si alguien tiene preguntas o dudas cuando ya vayan a empezar a hacer la tarea, me pueden llamar o me pueden escribir y no hay ningún problema, ¿vale? Entonces ahora sí vamos a empezar el tema de la materia, ¿vale? Hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica básicamente es el ejercicio de la lectura correcta de los textos bíblicos, ¿vale? Es aprender a saber cómo leemos correctamente, cómo entendemos correctamente los textos bíblicos, ¿vale? Entonces, la idea es que vamos a ver algunos principios y algunos eh, eh, conceptos que nos van a ayudar a aprender a hacer una interpretación, una lectura correcta de la Biblia. Y yo no quiero que se queden en la parte de aprendérselo de memoria, sino de desarrollar esas habilidades y esas capacidades. Bueno, entonces, vamos a empezar explicándoles algo que, como les decía, la palabra hermenéutica a uno a veces le suena como a una ciencia avanzada. Pero realmente hermenéutica no es nada distinto a la interpretación o un método de interpretación de textos.
un método a través del cual podemos aprender a interpretar y a entender los textos, ¿vale? Entonces, eh, Buenas hola tardes. Orlando, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Todo bien? Aquí saliendo del taller, voy para la casa ahora. Vale, vale, Ya nos bueno, vemos. qué rico que ya estés acá. Un abrazo, Estoy escuchando, ya nos hablamos. vale, vale, un abrazo grande. Entonces, lo primero es lo que les decía, hermenéutica es, vamos a ver unos principios de interpretación bíblica, ¿vale? Vamos a ver un método a través del cual podremos aprender a interpretar los textos y a leer la Biblia de una manera correcta. La palabra exégesis, que es algo importante dentro de lo que vamos a hacer, consiste en explicar, exponer o interpretar. Entonces vamos a hacer una exégesis de la Biblia para aprender a interpretarla y a entenderla. Lo que vamos a hacer que es desarrollar un método o entender un método a través del cual podemos interpretar correctamente o exponer la Biblia, ¿vale? ¿Qué significa interpretar? Si ustedes se fijan, interpretar hace referencia a reproducir o explicar el sentido de algo de una manera correcta, ¿vale? Les voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Espérenme un segundito que les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Eh, vale. Entonces acá tengo una guitarra. Con una guitarra, ¿qué hacemos? Alguien que me diga qué hacemos con una guitarra. Jugamos fútbol, nos rompemos la cabeza. ¿Qué hacemos con una guitarra? Interpretamos música, interpretamos canciones. Cuando yo interpreto un instrumento musical, tengo que hacerlo con un conocimiento previo, con unas habilidades y una capacidad, unas herramientas, ¿cierto? He aprendido a interpretar, a poder desarrollar de una manera correcta una herramienta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un problema que nos lleva a muchas veces no entender la Biblia. Y es que queremos leerla sin haber desarrollado en nosotros la capacidad de interpretarla correctamente. La Biblia, como cualquier otro texto que vayas a leer, tienes que entender su sentido y su propósito para poder interpretarla correctamente. Te doy un ejemplo. No es lo mismo leer la Biblia que leer Cien años de soledad. Requiere de una actitud, ¿cierto? Y una herramienta, una habilidad diferente. Entender qué es una novela. Leer la Constitución Nacional de un país no es igual que leer la Biblia o Cien años de soledad. Yo como abogado fui capacitado y estudié para interpretar correctamente las leyes, para entender las leyes correctamente y para interpretarlas. Eso es lo que hace un abogado. Un abogado lo que hace es interpretar correctamente las leyes. De hecho, un abogado no se sabe de memoria todas las leyes. Uno de abogado no se sabe de memoria las leyes. Un buen abogado no es el que se sabe de memoria todas las leyes, es el que sabe interpretar correctamente las leyes. Un buen cristiano no es el que solamente se sabe de memoria la Biblia, es el que sabe interpretarla y aplicarla correctamente. Yo tengo que aprender a interpretar y a aplicar correctamente la Biblia para poder vivir una transformación en mi vida. Miren, si yo vengo y les digo, chicos, ¿qué canción es esta? ¿Qué canción es esa? Ninguna, ¿no? Porque interpreté algo, ahí como que intenté, pero interpreté correctamente la guitarra. Si hago, ¿interpreté correctamente la guitarra? No, ¿cierto? Si yo hago esto, está desafinada, muy bien. Más o menos interpreté una canción que nos suena a algunos. La de Mi amor primero, ¿no? Fuiste roto y maltratado. De hecho, fíjense en una enseñanza más. El instrumento tiene que estar afinado, tiene que estar preparado para hacer la interpretación correcta. Y eso es algo importante. Cuando vamos a leer la Biblia, no podemos hacerlo
sin haber preparado correctamente el instrumento. ¿A qué voy con esto? Yo tengo que discernir espiritualmente lo que voy a leer. Tengo que entender que no me voy a leer una revista, la revista de cotilleo. No me voy a leer una novela. Voy a leer un libro que abarca unos asuntos espirituales, ¿cierto? Unos asuntos que atañen a mi espíritu. Por lo tanto, tengo que afinar mi espíritu para poder hacer una interpretación correcta de lo que voy a leer. Para entender lo que la Biblia quiere decirme, lo que Dios quiere decirme a través de la Biblia. Entonces, de nuevo insisto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener como si fueran clases de guitarra. Ahí está desafinada. Vamos a aprender a afinar el instrumento. Vamos a aprender a interpretar correctamente el instrumento y a entender que la Biblia no es un libro que yo pueda leer como me leo el periódico, sino que es un libro que requiere de una capacitación previa, que requiere de unas habilidades previas y de una disposición previa para poder entender lo que yo voy a estudiar, ¿vale? Y lo que voy a leer. Importante esto, ¿vale? Porque a veces no entendemos la Biblia, uno, porque no hemos desarrollado habilidades para interpretarla correctamente. Dos, no la entendemos porque no nos disponemos correctamente para su lectura. Y tres, porque tenemos ideas preconcebidas que nos llevan a no entender lo que realmente la Biblia quiere decirnos, ¿vale? Entonces, ojo a esto. Esto lo dice un hombre que se llama Martin Heidegger, ¿vale? Dice, toda interpretación para producir comprensión, ¿vale? Toda interpretación para que se pueda comprender, lo que les decía hace un momentito. Traigo la guitarra acá y hago... ¿Esa fue una interpretación? Sí. ¿Pero se comprendió algo de esa interpretación? No. No entendí nada, porque no sabía interpretarlo, porque no tiene un orden, porque no tiene una armonía, por lo tanto no se entiende. Entonces, toda interpretación para producir comprensión debe ya tener comprendido lo que va a interpretar. Entonces, primero entiendo la canción, la estructura de la canción, estudio en qué tiempo está hecha, cuál es su armonía, en qué tonalidad está. Una vez comprendo lo que voy a interpretar, puedo interpretarlo de una manera que se pueda comprender. Cuando yo voy a leer la Biblia, debo primero hacer un esfuerzo por comprender su contexto, por comprender las palabras que hay en ella, para poder ahí sí entonces interpretarla y sacar una comprensión correcta que me permita tener una enseñanza, una aplicación práctica en mi vida, ¿vale? No sé si hasta ahí voy claro o tienen preguntas, dudas, inquietudes, quejas, comentarios, reclamos. Vale. Muy bien. Quiero que me ayuden por favor a buscar 1 Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Dice: La Elizabeth, ¿cómo estás, princesa linda? Con esos mofletes que dan ganas de pegarle un mordisco. Que aproveche ese papá espicharle dos cachetas a esa niña porque de un día después ya no se dejan. Listo. 1 Corintios 2:14 dice: El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, para yo entender lo que viene de Dios, tengo que aprender a discernirlo espiritualmente. Tengo que pedirle a Dios que me dé su guía por medio de su Espíritu Santo para yo poder entenderlo e interpretarlo. Miren, estoy seguro que algunos de los que están conectados muchas veces les hablaron de la Biblia y para ustedes la Biblia traía o plasmaba ideas que resultaban ser una locura. Resultaban ser ideas que no tenían un fundamento profundo o que simplemente decían eso no tiene sentido para estos tiempos, la Biblia es de otro tiempo y por eso no logro interpretarla o entenderla. Pero la realidad, pero la realidad es que la Biblia siempre tiene aplicación. El punto es que nosotros no nos disponemos espiritualmente. Muchas veces uno trata de explicarle la Biblia a una persona que no es creyente.
y es como estar explicándole a una pared. Todo lo que tú dices como que rebota. Y te dicen, pues que usted está loco, ¿de qué está hablando? ¿Cómo que llegar virgen hasta el matrimonio? Eso como que no tiene sentido, que no tiene fundamento. ¿Cómo así que tengo que orar y hablar con Dios? Eso me parece que es una locura, ¿no? Y fíjense que es muy curioso, ¿no? Pero hay mucha gente que no cree en la Biblia y no cree en Dios, pero sí cree en cualquier otra locura que les dicen. Las piedras, ponga unos cuarzos y eso le trae unas energías. ¿Y por qué creen eso? Porque le ocurrió que eso creían eso, ¿no? Entonces el punto es, muchas veces para nosotros la Biblia no es comprensible porque no buscamos la guía del Espíritu Santo, porque no hemos estudiado o entendido que es el Espíritu Santo que nos ayuda a poder interpretar y a comprenderla correctamente, ¿vale? Pero ojo, vamos a ver unos principios en un momento y es que er- digamos que a través de quien voy a poder entender e interpretar la Biblia correctamente, no significa que yo simplemente deba estudiar la Biblia desde la baranda de la fe. Debemos entender que la fe y la razón no se contraponen. Yo tengo que aprender a leer la palabra de Dios con la fe de que Dios me guía y que la entiendo y creo en ella como palabra de Dios, pero entendiendo que en ella hay unas razones que tienen una lógica que me ayudan a poder digerirlo y entenderlo. Y vamos a ver unas herramientas no solo espirituales, sino unas herramientas lógicas que nos permitan estudiar la palabra con fundamento y con estructura, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué debemos hacer cuando vamos a interpretar la Biblia? No sé si alguien tiene preguntas o comentarios. Pablo, ¿Sí? Orlando, Por eh, favor, Orlando. que me gustaría que leyeses la versión de la Reina Valera, que explica un poco mejor, que dice A que el ver, hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura, y dice, no las puede entender pero el porque hombre, lo leo, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él exacto, son locura y no las el hombre, puede entender porque sean de discernir espiritualmente, exacto, ¿vale? Entonces, de acuerdo, entonces el punto es, la leo en el 14. El que no tiene el espíritu, el natural, ¿cierto? La persona que no cree o no tiene el espíritu en su vida, no acepta lo que procede del espíritu, ¿cierto? Y no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente, porque hay que estudiarlo, entenderlo espiritualmente, ¿vale? Sí, Orlando, creo que querías decir algo más, perdóname que te interrumpí. no era eso, que ahí explica específicamente que es Sí, el sí. hombre natural, o sea, no tiene discernimiento del Espíritu de Dios, por eso no puede entender las cosas de Dios. Ujú. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Quien no ha tomado una decisión por Cristo y no ha recibido al Espíritu Santo, no tiene el Espíritu vivo en su vida, acuérdense que el Espíritu vivo significa que mi espíritu tiene nuevamente relación con Dios, no puede entender lo que viene del Espíritu, y hay que discernirlo espiritualmente. Por eso hay algo muy importante en este ejercicio y que quiero que todos lo puedan ver con claridad y es cuando yo he tenido prácticas espirituales no cristianas, como ir a que me lean la mano a una bruja o a que me lean, no sé, las cartas o el tarot, o cuando he ido a leer, leo el horóscopo, o cuando me meto en temas de nueva era o en los cuarzos, o etcétera, 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 ¿cierto? Mentalismo, estoy nublando y cegándome espiritualmente. Me he tomado o he hecho acciones o actividades que me han cegado espiritualmente y que es importante yo renunciar a esto. A veces como que minimizamos las prácticas espirituales en nuestras vidas, pero debemos entender que toda práctica espiritual que no está aprobado desde una perspectiva bíblica o en la cual no estoy buscando de Dios, sino tratando de suplir mi vida espiritual de una manera mística a través de otro camino, me lleva a enceguecerme y a no poder entender después la palabra de Dios, ¿vale? Insisto en algo y es mi relación con Dios y con Dios requiere de una disciplina constante espiritual en mí, a través de la cual yo alimente el espíritu.
Así como yo alimento mi cuerpo para que esté sano, tengo que alimentar mi espíritu para que esté sano, en una relación diaria, cotidiana y constante con Dios. ¿Vale? Entonces, todos nosotros vamos a hacer un ejercicio hoy por ser intérpretes o vamos a hacer un trabajo por convertirnos en esta materia en muy buenos intérpretes de la Biblia, ¿vale? En poder entenderla correctamente. Y para esto hay tres cosas que quiero que hagamos, ¿vale? La primera es que evitemos las ideas preconcebidas, que vayamos a la palabra de Dios sin tener ideas preconcebidas que hemos recibido de repente de nuestra niñez, ¿no? O de nuestra vida antes, ¿no? O de las películas, o de lo que se nos enseñó en la clase de religión en el colegio, que tal vez a veces con una buena intención querían acercarnos a Dios, pero que establecieron en nosotros ideas que no son correctas, ¿no? Entonces, siempre que yo leo la Biblia, no debo ir con ideas preconcebidas, sino debo poder intentar hacerlo con objetividad. Bueno, Mm, segundo punto, debo dejar a un lado las ideas favoritas. ¿Qué significa dejar a un lado las ideas favoritas? Básicamente consiste en que tal vez yo tengo la idea de que Dios eh, no va a hacer que en mi vida no haya problemas. Y tengo esa idea siempre ahí en mi cabeza. Entonces cuando voy a leer la Biblia, empiezo a leerla pensando que Dios no puede permitir en mi vida nunca dificultades. Y empiezo a ignorar los pasajes de la Biblia donde Él me dice que en este mundo afrontaremos aflicciones, ¿cierto? Pero que nos animemos porque ya ha vencido al mundo. Ignoro los versículos o las porciones de la Biblia en los cuales me dice, por ejemplo, Pablo, que nos podemos ver abatidos, ¿cierto? Pero jamás derrotados, etcétera, etcétera. Y debo entender, ¿cierto? Que no debo acercarme a Dios o a la palabra de Dios con las ideas que yo me quiero quedar ahí, ¿cierto? Yo tengo un punto y entonces me quedo enranchado en ese punto y leo la Biblia solo desde esa perspectiva, sino poder llegar a ella con objetividad. Y tercer punto, tengo que frenar la imaginación, ¿vale? Porque somos muy dados a imaginarnos cosas, ¿no? Cuando yo voy a hacer una lectura o una interpretación correcta de la Biblia, no debo ir a lo que yo me imagino, sino a lo que objetivamente la Biblia dice, ¿no? Yo no debo llegar a la Biblia con, es que yo me imagino que tal cosa, que le debió haber dicho que tal cosa, sino yo debo hacer un esfuerzo por quedarme en lo que la Biblia dice y no en lo que yo quiero que diga, o en lo que a mí me parece que debería decir, sino en lo que realmente la Biblia dice dentro de lo que yo estoy leyendo, ¿vale? Mm, La búsqueda de la verdad en el texto se debe anteponer ante los intereses particulares. A veces, miren que a veces uno lee la Biblia con la intención de que Dios le responda a algo que uno está esperando, ¿no? Un poco la charla que ayer daba el pastor Mario Santa sobre el silencio, ¿no? Y muchas veces uno busca la palabra de Dios con la intención de Dios, es que quiero justificar una decisión, entonces cojo la Biblia y busco un versículo que más o menos sostenga lo que yo quiero decir y me quedo ahí, ¿cierto? Sin entender el contexto y entender que la palabra dice que la suma de su palabra es la verdad, que yo debo entenderla toda, interpretarla toda en armonía. Y yo debo hacer un esfuerzo por la búsqueda de la verdad en el texto, y no en buscar versículos que justifiquen lo que yo quiero justificar. Bueno, eh, por ponerles un ejemplo, una persona que se quiere noviar con un chico, una chica que se quiere noviar, hacer novia de un chico que no es cristiano o que no es creyente. Y entonces va y busca versículos y trata de ajustarlo como la persona quiere para justificarse. Pero no está buscando la verdad realmente en la Biblia. Lo que está buscando es simplemente que la Biblia diga lo que ella quiere decir, lo que ella quiere sostener. Y ahí tenemos que ser sinceros con nosotros y poder ir a la palabra de Dios con la sinceridad de decirle: Dios, yo quiero entender tu verdad, la suma de tu palabra es la verdad y por lo tanto quiero poder leerla y entenderla con armonía. Yo les insisto siempre en algo y es romper la idea mística de la lectura bíblica, entendiendo que es un libro espiritual, ¿cierto? Pero que no es un horóscopo cristiano, que la Biblia no es un libro que yo abro y busco un versículo donde yo quiera y lo aplico a mi vida, ahí como que lo empujo para que me quepa en la decisión que yo quiero tomar, sino que la Biblia
es un libro que tengo que leerlo de una manera integral, entendiendo que en ella hay verdad, está la verdad, ¿cierto? No hay verdad, sino que está la verdad, y que la verdad que hay en ella va a trascender a mis propios intereses muchas veces, que la Biblia me va a confrontar muchas veces y me va a llevar a darme cuenta que tal vez Dios quiere que yo viva de una manera diferente, ¿vale? Entonces, importante esto, cuando yo leo la Biblia debo anteponer la búsqueda de la verdad a los intereses particulares. ¿Qué dice realmente? ¿Qué dice la Biblia? Y poder entender lo que dice ella, ¿vale? La hermenéutica bíblica requiere de la disposición correcta. Miren lo que dice Efesios 1:17. Efesios 1:17. Dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Lo que les decía hace un momento, interpretar o leer la Biblia requiere de una disposición correcta. Yo no puedo leer la Biblia, cometemos un error, es que leemos la Biblia en el ratico que nos queda. A veces leemos la Biblia como por salir del paso. Y realmente la Biblia requiere de como cualquier texto que tú vayas a leer, requiere primero de un ambiente correcto para poder sentarte y leer. Es como quien pretende leer un libro, una novela o cualquier libro, el que sea, y entenderlo correctamente en medio de una fiesta. Tú no entiendes nada y no puedes concentrarte. Cuando yo leo la Biblia, de buscar espacios donde me pueda concentrar, donde pueda estar tranquilo. Y ojo, que no sé si les ha pasado, no sé si les ha pasado, a mí me pasa mucho. Cuando saco tiempo o me estoy sentando a leer la Biblia, es constante que en mi mente empiezan a llegar pensamientos como: "Ah, tengo que mandar el correo de tal cosa, tengo que llamar a fulanito de tal, tengo que ir a cocinar, ay, tengo que cambiar ese bombillo, ay, se me va a ir voy a dejar aquí hasta aquí porque tal cosa". Y es entender que hay un enemigo que no le interesa que nosotros leamos la Biblia y que muchas veces en nuestra mente va a llevarnos a querer anteponer muchas otras cosas a la lectura o al que busquemos la verdad. Entonces debemos ser sabios y entender esto, entender que se requiere de una disposición correcta, de un tiempo, ¿cierto? En un espacio donde sea acorde, ¿cierto? Donde yo vaya a entender lo que voy a leer, pero adicionalmente que podamos entender algo ahí importante, y es que espiritualmente tengo que pedirle discernimiento a Dios para entender lo que voy a leer. No lo hagamos de una manera mística, sino de una manera relacional. Es como cuando usted le va a decir a su profesor: profesor, quiero que me ayude porque no estoy entendiendo esto. Cuando tú vienes a Dios y le dices: Dios, quiero que me ayudes a entender tu palabra y quiero que me hables a través de ella, empezar a leerla, ¿cierto? Espiritualmente, no solamente desde una perspectiva natural o carnal, sino poder entender lo que está espiritualmente Dios revelándonos a través de ella, ¿vale? La lectura de la palabra debe ser diligente. Miren lo que dice Juan 5:39. Juan capítulo 5, versículo 39 dice: ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Dios nos llama a que estudiemos la palabra con diligencia. Pero ojo, miren lo que dice después el versículo 40. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para no tener esa vida. Una cosa es que yo lea la escritura con diligencia. Tengo que leer la palabra de Dios con diligencia, pronto, aprovechando el tiempo que tengo para leerla. Pero no debo creer que solamente se trata de estudiarla, sino que se trata de aplicarla y de vivirla. Cuando lean la Biblia, pregúntense: ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? ¿Qué aprendí de esto que leí? ¿Y qué aplicación puedo darle a mi vida a esto que estoy leyendo? ¿Cómo puedo aplicarlo? ¿Cómo puedo entenderlo? Porque en la medida en que yo me pregunto cómo aplicarlo, empiezo a vivirlo. Y empiezo a poder vivirlo en cada momento de mi vida. No lean la Biblia pensando en su vecino.
A veces uno lee la Biblia y piensa, uy, esto tan bueno para fulanito o para fulanita. A veces uno de esposo lee la Biblia y dice, uy, esto tan bueno para mi esposa. Acá Dios me dio la razón para la pelea que tenemos. A veces, a veces uno lee la Biblia pensando, uy, le voy a poder contestar a mi papá o a mi mamá tal cosa. Lean la Biblia pensando en ustedes. ¿Qué aplicación va a tener para mi vida? ¿Qué me está enseñando Dios a través de esto? ¿Qué aprendo a través de esto que estoy leyendo? ¿Vale? Ay, perdón, que se me lo acá. Entonces, quiero que vayamos a segunda de Pedro 3 del 16 al 18, ¿vale? Segunda de Pedro 3 del 16 al 18. Dice, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Perdón, vamos a leerlo desde el versículo 15 para tener contexto. Bueno, dice, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como lo escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Acá vemos algo muy bonito y es a Pedro citando a Pablo. A Pedro sosteniendo las verdades que hay en los textos escritos por Pablo, sosteniendo la verdad que hay en las cartas de Pablo. Versículo 14. En todas sus cartas, o sea, en todas las cartas de Pablo, en todas sus cartas se refiere a estos temas. Ay, perdónenme un segundo, me muero de la vergüenza. Estaba leyendo mi Biblia en el móvil y me acabo de quedar sin pila en el móvil. Voy por mi Biblia de papel, denme un segundito, por favor. Un segundo, porfis. Listo, perdónenme. Segunda de Pedro. Del capítulo 3, del 15 al 18. Vuelvo a retomar, ¿vale? Dice, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Nos está diciendo que hay, Pedro le está echando también su pullita a Pablo. ¿Sí? A Pablo es difícil entenderle, pero léanlo, lean a Pablo, nos está diciendo Pedro, por más de que es difícil. Listo, dice, eh, perdí. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan. La inconstancia, la inconstancia y la ignorancia me llevan a tergiversar la palabra de Dios. En la medida en que yo leo la Biblia una vez al año o una vez al mes, no estoy siendo constante, no estoy siendo disciplinado y por lo tanto me es muy fácil tergiversar la palabra, ¿vale? Entonces, primero, tengo que vencer la ignorancia, prepararme, llenarme de herramientas para poder leer la Biblia y segundo, mantenerme en la constancia, en la perseverancia de la lectura de la Biblia. Entonces, hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto, de antemano manténganse alerta. No sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Entonces acá nos está diciendo Pedro que tenemos que mantenernos alerta. ¿Qué significa esto? Ahora vamos a ver un poco un tema y es que yo tengo que desarrollar mis habilidades para leer y entender la palabra de Dios por mi propia, de alguna manera, persona, sin que haya un mediador más que el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada cosa que tú recibes en la iglesia o que escuchas en una predicación, tienes que contrastarlo con lo que dice la Biblia. No puedes quedarte con que si lo dijo un pastor es verdad, o que si lo dijo fulanito de tal es verdad. Si lo dice la palabra
está sustentado en la palabra de Dios, entonces yo tengo que estudiarlo para poder profundizar. Tengo que desarrollar herramientas de interpretación bíblica para poder comprender lo que el texto quiere decir, lo que la palabra de Dios quería decir o transmitir a través de este mensaje, pero adicionalmente entender que debo mantenerme alerta en la lectura de la palabra y no caer en la ignorancia ni en la inconstancia, sino ser constante e ilustrarme en la lectura de la Biblia constantemente. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué se debe hacer con la Biblia? ¿Qué debemos hacer con la Biblia? Una vez tenemos la Biblia en las manos, en nuestras manos, ¿qué hacer con ella? ¿Cómo vamos a enfrentar y a trabajar con ella? Bueno, lo que se debe hacer con la Biblia primero es leerla. Miren lo que dice Josué 1:8. Lo primero que debemos hacer con la Biblia es leerla. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Qué debo hacer? Meditar en él, leerlo, estudiarlo constantemente. Dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Debo meditar en él, mantenerme pensando constantemente en qué dice la Biblia, en qué dice la palabra de Dios diariamente. Por eso, aunque no lo digo de una manera religiosa, sino más bien desde una manera práctica, les sugiero siempre que la lectura de la Biblia, si lo podemos hacer en varios momentos del día, pues qué bendición. Pero que la lectura de la palabra de Dios en la mañana es de gran bendición, porque me ayuda a mantenerme en el día después meditando en aquello que leí. Si yo leo en la mañana la palabra, la Biblia, después en el día voy a estar pensando constantemente en qué fue lo que yo leí. Entonces, lo primero que debemos hacer con la Biblia es leerla. Miren lo que dice el Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Aquí está. Acá. Dice: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué debo hacer? Memorizarla. Atesorar la palabra de Dios. Trabajar por memorizarla. Si les soy sincero, es uno de los puntos de trabajo que yo en mi relación con Dios más tengo que esforzarme. Yo soy pésimo para la memoria, soy malísimo para memorizar. Yo soy buenísimo para la memoria de las cosas inútiles. Yo tengo en mi cabeza y en la memoria guardadas un poco de cosas que no me sirven de nada, de recuerdos. Ustedes me dicen que tenía puesto fulanito tal día y me acuerdo. Pero usted me dice ahorita cuánto es 7 por 8 y me pone a dudar. Porque tengo memoria para las cosas que no valen para nada, es súper fácil. Pero las cosas importantes me cuesta un montón. Pero en eso tengo que hacer un esfuerzo constante por memorizar la palabra. Porque cuando yo memorizo la palabra, la atesoro en mi corazón, la puedo sacar en los momentos más oportunos de mi vida. Cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, o cuando vienen preguntas de otras personas, ¿cierto? O dudas, puedo sacar del tesoro de mi corazón lo que la palabra de Dios dice. Yo les sugiero dos estrategias para esto. Lo primero es, pues que para memorizarla hay que leerla. Lo segundo es, hay un ejercicio muy importante y es el tema de la escritura. Cuando yo no solamente leo la Biblia, sino que la anoto, hago notas, ¿cierto? Pues empiezo a tener un trabajo importante en mi corazón por atesorarlo también y en mi cabeza también por recordarlo. Yo tengo un amigo que hacía una estrategia que me gustaba mucho y era que escribía todos los días un versículo en un papelito y se lo echaba al bolsillo. Entonces cuando iba por ahí en la calle uno se echa la mano a los bolsillos para buscar las monedas o las llaves o lo que sea y se encontraba el papelito, no sé si le pasa que usted encuentra un papelito y lo saca. Dice, ¿qué es eso que tengo acá? Y lo sacaba y era el papelito con el versículo. Entonces volvía, sí, el versículo. Y leía el versículo y volvía y se lo echaba al bolsillo. O lo hacía durante toda la semana con un mismo versículo. Y de esa manera empezaba a poder memorizar, empezaba a lograr memorizarse un versículo o una porción de la Biblia. Entonces es una estrategia que es importante y que veamos que la Biblia nos dice atesorémoslo,
atesoremos la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿vale? ¿Qué más debemos hacer con la palabra de Dios? Miren lo que dice ahí mismo el Salmo 119 en los versículos 12 al 15, dice: Bendito sea Señor, enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. Y miren, algo importante ahí es, yo debo deleitarme en la palabra de Dios. Debo regocijarme en lo que Dios dice, deleitarme en eso, disfrutar lo que dice la Biblia. Versículo 15. En tus preceptos medito de día y de noche. Tengo que estudiarlos, meditarlos, ¿cierto? Meditar de día y de noche. Y pongo mis ojos en tus sendas. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiarla. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es que yo saque la Biblia y la lea, ya está. Otra cosa es que yo la estudie, que me pregunte quién escribió esto, por qué lo escribió, a quién le escribió, ¿cierto? En qué contexto lo escribió, quién gobernaba en ese tiempo, en qué situación se encontraba políticamente el pueblo a quien él le está escribiendo en ese momento, por ejemplo en las cartas de Pablo. Y empezar a tener el contexto histórico me va a ayudar muchísimo. Hay 4 pasos que yo siempre les recomiendo para hacer una interpretación correcta de la Biblia. Y de repente, sigan estos 4 pasos cuando vayan a leer los libros de Hechos de los Apóstoles, ¿vale? El libro de Hechos de los Apóstoles y cada capítulo. Y es, lo primero, yo tengo que estudiar el contexto literal. ¿Qué dice literalmente este texto? Y quedarme en lo literal y no en mi imaginación. No lo que me imagino que debía haber pasado, que debía haber alrededor, sino en el contexto literal que dice. Lo primero que hago es entender el contexto literal. Preguntarme, hacerme las preguntas del periodista. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? ¿Quién lo escribe? ¿Para qué lo escribe? ¿Por qué lo escribe? Habla de que fulanito fue a tal lugar. ¿Quién fue? ¿Por qué fue? ¿Para qué fue? ¿Llegó o no llegó? ¿Cierto? Primero, estudiar el contexto literal. Segundo, estudiar el contexto histórico. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese tiempo? ¿A quién iba dirigido esto? Tercero, estudiar el contexto simbólico, porque en la Biblia vamos a encontrar una serie de símbolos que requieren que lo entendamos. Esperen que va a pasar mi hija acá atrás. Entender los símbolos que hay en la Biblia me va a ayudar a poder entender, ¿cierto?, lo que también quiere decir el texto. Por ponerles un ejemplo, el aceite es un símbolo, el fuego es un símbolo en la Biblia, la paloma es un símbolo en la Biblia, el vino es un símbolo en la Biblia, ¿cierto? Entonces, entender qué símbolos hay para poder empezar a entenderlo. Hay una porción en la Biblia en la que dice que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Eso tiene un contexto histórico importante, entender qué eran los odres, para qué se utilizaban, ¿cierto? Pero además entender el símbolo, qué simbolizan esos odres viejos, a qué está haciendo referencia la palabra cuando habla de odres viejos, ¿cierto? Y a su vez, ¿cómo puedo yo aplicarlo o entenderlo en mi vida? Entonces, primero, entender el contexto literal. Segundo, entender el contexto histórico. Tercero, entender el contexto simbólico. Y tercero, entender el contexto virtual. ¿Qué aplicación tiene eso para mi vida? ¿Cómo lo aplico hoy en mi vida? ¿Cómo puedo aplicar eso a mi vida? Ojo que acá hay algo importante y es, solo hay una interpretación correcta de la Biblia. Solo hay una manera correcta de interpretar la Biblia. No es que Dios a ti, lo hablábamos hace 8 días cuando lo anotaba Andrés, que creo que era muy pertinente su comentario. Una cosa es que Dios me dé claridad para entenderlo, hoy a mí. Pero eso no significa que yo soy la primera persona en entender la Biblia, o la primera persona en hacer la interpretación correcta. La interpretación, ya hay una sola interpretación correcta de una canción. Vuelvo al ejemplo que les daba con esto, ¿cierto? Hay una sola manera correcta de interpretar la canción de Mi Amor Primero. ¿Cierto? Entonces traigo mi guitarra acá y hay una sola manera correcta de interpretar la canción. No puede llegar fulanito y decir, uy, mira, encontré una nueva interpretación de la canción y hacer... Eso es otra canción que usted está queriendo generar, pero hay una sola interpretación. Distinto es que yo en mi proceso con Dios haya comprendido cómo interpretar la canción, haya comprendido la interpretación correcta de esa canción. Entonces, yo no tengo, ¿vale? No tenemos distintas... ¿Me vas a dar un besito? Te amo. ¿Te vas a dormir? Te amo.
Listo. Te amo, campeón. Listo. Entonces, cuando yo entiendo eso, veo que no puedo caer en el ejercicio o en la idea de que es que Dios me habló a mí y me dijo algo a mí que nadie más entiende. Y que nadie más lo entiende porque es que a mí solamente yo lo entiendo y lo veo así porque quiero verlo así. Dios habla claramente, ¿cierto? Y puede que yo lo haya comprendido por fin, pero interpretación correcta solo hay una, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la aplicación o el contexto virtual, que es la aplicación práctica para mi vida, debo entender que hay una sola interpretación, pero distintas aplicaciones, ¿cierto? Entonces, cuando la Biblia nos dice, no sé, digamos, el justo vivirá por la fe. Entonces, hay una sola interpretación correcta y es entender que soy perdonado no por mis obras, sino por la fe. Que tengo vida eterna no por mis obras, sino por la fe y la gracia que Jesucristo derramó en la cruz por mí. Una interpretación equivocada nos llevaría a decir, lo he escuchado algunas veces que dicen, pastor, es que yo decidí renunciar en el trabajo. Le digo, pero ¿por qué? No, porque normalmente el que me dice eso me dice pastor, porque todavía no me conoce muy bien. Entonces me dice, pastor, es que decidí renunciar en el trabajo. Entonces le digo, ¿y por qué? Porque el justo vivirá por la fe. Esa no es la interpretación correcta de ese pasaje. Eso es una interpretación equivocada que te lleva a tomar una mala decisión para justificar de repente que estás aburrido de tu jefe, ¿cierto? O aburrido del trabajo que tú haces. Y entonces debes revisar el contexto completo dentro del cual aquel versículo está haciendo referencia a que por la fe Abraham fue justificado, ¿cierto? Y no por sus obras, y que lo que nos está diciendo acá Dios es que tenemos vida eterna por la fe en Jesucristo y no nos está haciendo y no por nuestras obras, distinto a creer que entonces dice que yo voy a comer de la fe. No, la Biblia nos dice que Dios no bendice al holgazán, ¿cierto? Y que el trabajo es una bendición y que Dios quiere que trabajemos. Entonces, tiene una sola interpretación correcta ese versículo, pero tiene distintas aplicaciones. Fíjense que podemos decir, cuando entiendo la interpretación correcta, que me está hablando de la gracia, puedo decir, uy, a través de ese versículo puedo aplicarlo a mi vida hoy y entiendo, ¿cierto? Entiendo que cuando he pecado no he perdido mi salvación, sino que tengo que venir arrepentido a Dios para cambiar de actitud, ¿cierto? Lo apliqué a mi vida. Pero de repente otra persona nos puede decir la aplicación que yo le doy a ese versículo correctamente, o sea, hay una interpretación correcta, pero la aplicación que yo le doy a partir de esa interpretación correcta a mi vida hoy en día es que yo debo perdonar a los demás así como Cristo me perdonó a mí y entender que yo no debo perdonar a los demás por sus obras, sino por la misericordia que Dios tuvo por mí también. Tuve dos aplicaciones distintas, pero una sola interpretación correcta, y es que soy salvo por fe y no por obras, distinto a descontextualizar el versículo. No sé si me explico. Si me explico, veo a Oscar, a Orlando y a Andrés. Es para que me hagan así de vez en cuando para decir sí, me están entendiendo. ¿Vale? Entonces, buenísimo. Entonces, fíjense en esto. Cuando estudio la Biblia, debo entender los cuatro contextos. Vuelvo a repetirlos si quieren apuntarlos. Contexto literal, ¿qué dice? No irme a la imaginación, sino ¿qué dice? Contexto histórico, ¿qué sucedió? ¿Qué estaba pasando alrededor? ¿En dónde estaban? ¿Para dónde iban? ¿Por qué pasó eso? Tercero, contexto simbólico, ¿qué símbolos hay y cómo los aplicamos a nuestras vidas? Y cuarto, contexto virtual, ¿qué aplicación puedo poner o darle a mi vida con respecto a esto? ¿Vale? Siguiente, ¿qué se debe hacer con la Biblia? Comprenderse. Miren lo que dice, vamos de nuevo al Salmo 119, versículos 18 al 27. Salmo 119, 18 al 27. Dice, ábreme los ojos. Entonces, ¿qué tengo que decirle a Dios? Dios, ábreme los ojos. Dios, ayúdame a entender, ¿vale? Ábreme los ojos para que contemples de las maravillas de tu ley. En esta tierra soy un extranjero. No escondas de mí tus mandamientos. Dios, en esta tierra soy extranjero. Mi lugar está a tu lado, Dios. Mi lugar está en la eternidad cuando esté a tu lado. En este mundo somos extranjeros, no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, ayúdame a entender. Versículo 20.
A toda hora siento un nudo en la garganta por el deseo de conocer tus juicios. Tú reprendes a los insolentes. Malditos los que se apartan de tus mandamientos. Aleja de mí el menosprecio y el desdén, pues yo cumplo tus estatutos. Aún los poderosos se confabulan contra mí, pero este siervo tuyo medita en tus decretos. Tus estatutos son mi deleite, son también mis consejeros. Postrado estoy en el polvo, dame vida conforme a tu palabra. Tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos. Enséñame tus decretos, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. ¿Vale? Entonces, acá hay algo importante de nuevo y es, debo pedirle a Dios, dame la capacidad de comprender tu palabra. Ábreme los ojos, Dios, para poder entenderla, para poder comprenderla. Porque vuelvo al punto, una cosa es leerla, otra cosa es estudiarla. Y una cosa es estudiarla y otra cosa comprenderla. ¿Cierto? Yo puedo leer la Biblia pero no comprenderla. Yo puedo estudiarla y no comprenderla. Debo esforzarme por comprenderla y pedirle a Dios que me dé claridad para poder estudiarla y comprenderla. En esto hay algo que quiero que podamos ver todos y es de qué manera podemos crecer diariamente en la lectura de la Biblia y comprenderla correctamente. Creo que uno, en no rendirnos, en mantenernos constantemente en el estudio de ella. Y segundo, en buscar personas sabias que nos puedan ayudar y acompañar en los momentos en que no entendemos algo, ¿cierto? En preguntar, en tener dudas, ¿cierto? En preguntar y decir, no entendí esto, no entiendo por qué esto, para poder empezar a llevarme, ¿cierto? La aplicación que realmente y la comprensión que Dios quiere que yo haga con ella. Lucas 6:41. ¿Qué debemos hacer también con la Biblia? Miren lo que dice acá en Lucas capítulo 6, versículo 41. Dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? Lo que les decía hace un momento. Algunos chicos, equivocadamente a veces cogemos la Biblia y creemos que esta Biblia es un metro o una regla para medir a los demás, para coger y poner a los demás contra la pared y medirlos como cuando lo medían a uno en el colegio o cuando iba a sacar el DNI o la cédula que lo medían y coger y decirle, o el pediatra cuando uno iba al médico y decirle, a ver, te mido a ver cómo está tu vida, si estás bien, ¿cierto? La Biblia es más bien un espejo al cual yo debo mirarme espiritualmente todos los días para preguntarme cómo estoy yo con respecto a esto. Más que un metro para medir a los demás o una balanza para parar a los demás en ella, es un metro, es un espejo para mirarme diariamente yo. Es una báscula para subirme yo en ella y pesar mi vida espiritual. Siempre les digo algo y es una de las, si les soy sincero, de las mayores preocupaciones que tengo en este tiempo de pandemia y en este tiempo que estamos viviendo difícil de no poder compartir físicamente, es el que las ovejas no se cuentan, las ovejas se pesan. A un pastor de ovejas no le pagan por, por la cantidad de cabezas de ovejas que lleve, sino por el peso que cada una de esas ovejas tiene. Y yo a veces pienso mucho en qué estamos haciendo, cómo podemos hacer para que las ovejas pesen más en su vida espiritual, para que cada uno de ustedes pueda alimentarse diariamente y crecer, no solamente que seamos muchos. Miren, si nos conectamos a la prédica y somos 2000 personas, qué bendición. Pero si esas 2000 personas están raquíticas espiritualmente, no estamos haciendo nada. El punto es qué estamos haciendo para que la vida espiritual de las personas crezca. Y, y creo que el punto es cómo ayudar a los demás a personalizar la Biblia, a aplicarla a sus vidas, a poder vivirla diariamente, a poder llenarse de argumentos bíblicos para enfrentar lo que estamos viviendo, ¿no? Y en esto creo que les invito, ¿cierto?, a algo, y es, ustedes son mi segundo curso de Biblia. Eh,
les invito a algo y es, hoy somos 12, y es, no nos conformemos con recibir la provisión nuestra. Trabajemos por crecer de tal manera que pronto podamos ayudar a alimentar a otros. Porque la cosecha es grande, pero los obreros pocos. Y necesitamos prepararnos en la lectura diaria de la palabra para poder alimentar a otras personas y seguir creciendo. Y por eso le doy gracias a Dios por sus vidas y oro porque sé que esta apuesta que estamos haciendo de invertir tiempo en el IBLI, tanto en el grupo de ustedes como en el grupo que ya va en tercer semestre, es una apuesta en la cual estamos convencidos de que en la medida en que lo hagamos, cuando ustedes se gradúen van a tener herramientas para también no solo sumar a sus vidas, sino sumar a la vida de otros. Y por eso perseveremos y no nos desanimemos en este tiempo que seguro que va a ser un tiempo de largo esfuerzo y un esfuerzo de larga duración, pero que dará sus frutos, ¿vale? En la vida no solo nuestra, sino de otros. Entonces, trabajemos en personalizar y en estudiar diariamente la palabra. La palabra de Dios debe verbalizarse. ¿Qué es verbalizarse? Llevarse a la práctica, convertirla en verbo en mi vida, coger el verbo de Dios y ponerlo en práctica en mi vida, diariamente, coger mi vida con Cristo y llevarla a mi vida diaria. Conozco personas que a veces saben más Biblia que yo y que han estudiado la Biblia más que yo, así como conozco personas que conocen menos la Biblia que yo y la ponen en práctica más que yo. Y que a veces me dan unas lecciones que yo digo, Dios, yo conociendo tu palabra como la conozco y no la vivo como la vive tal persona, que la conoce menos que yo o ha tenido menos oportunidades o tiempo para estudiarla. No se trata de llenarlos de un conocimiento que almacenemos como en una biblioteca. Se trata más bien de almacenar o de recibir un conocimiento que transforme nuestras vidas. Entonces, en esta materia de hermenéutica y en el ejercicio que van a leer de Hechos de los Apóstoles, trabajen por decir, Dios, ¿qué puedo aprender para mi vida? ¿Y cómo puedo verbalizarlo? ¿Cómo puedo ponerlo en la práctica? ¿Vale? Entonces vamos a empezar a ver los principios de la interpretación bíblica. ¿Cuáles son los principios a través de los cuales vamos a hacer una interpretación bíblica correcta? ¿Vale? Una cosa son los pasos de la interpretación, que ya se los di. Los pasos son leer el contexto literal, contexto histórico, el contexto simbólico y el contexto virtual, ¿vale? Pero los principios que debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer una interpretación, una lectura de la Biblia son los siguientes. Primero, debemos vencer las suposiciones y las preconcepciones. No podemos quedarnos con, es que yo supongo que, yo me imagino que, o a mí me enseñaron, como a mí me enseñaron. Hay gente que cree que la Biblia dice eso de ayúdate que yo te ayudaré. Ese no está, ese versículo no está. Y uno a veces dice, no, es que la Biblia dice eso. O la Biblia dice, es que Dios dice que, es que como Dios cuida de sus borrachitos. Y entonces uno se inventa y uno tiene unas preconcepciones y unas ideas que no son correctas. Creo que hay tres preconcepciones que son mortales en nuestra vida espiritual. La primera de ellas es creer que todos los seres humanos son hijos de Dios. Esa es una preconcepción que es equivocada y que nos genera muchos dolores de cabeza cuando queremos asimilar la palabra de Dios. Es una preconcepción que se fundamenta en la idea de que el ser humano es bueno, que yo tan bueno que he sido siempre, yo no soy tan malo como los demás. La preconcepción de creer que yo soy bueno porque no soy tan malo o no soy más malo que mi vecino o que fulanito de tal, ¿cierto? No, tengo que romper esa preconcepción porque es muy peligrosa, porque entonces me lleva a creer que porque yo tengo tantos problemas, porque Dios no nos cuida si todos somos sus hijos. No, todos somos su creación y sin embargo igual nos cuida. Pero no todos los seres humanos somos sus hijos, porque Juan 1:12 dice, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Yo obtengo el derecho de ser hijo de Dios cuando creo en Jesús y lo recibo como mi Señor y mi Salvador personal, ¿vale? Entonces, primera preconcepción peligrosa, creer que todos los seres humanos son hijos de Dios o son buenos. Debemos partir de la idea, soy malo, yo soy malo, he sido muy malo, he sido pecador y el pecado me apartó de Dios. Pero ahora que he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador, soy su hijo y he sido santo. ¿Qué soy santo? ¿Qué significa que soy santo? Que he sido apartado del pecado por la gracia de Cristo y que ahora entonces debo vivir de una manera diferente, ¿vale?
Segunda preconcepción que tenemos equivocada, creer que no existe Satanás. Creer que Satanás o la realidad espiritual no existe. Es una preconcepción muy peligrosa porque nos lleva a leer la Biblia desde una perspectiva de repente de creer que es un texto que tiene unas leyendas o unos mitos que me enseñan tienen algunas fábulas que me dan enseñanza. Y no, yo debo entender que hay un contexto espiritual dentro del cual Satanás me va a querer hacer dudar de la verdad de la palabra de Dios. Y debo entender eso y debo vivirlo diariamente y todo el tiempo debo decir, si Dios lo dice en su palabra, yo lo creo y lo vivo, ¿vale? Entonces debemos, uno, romper la preconcepción de que yo soy todos los seres humanos son hijos de Dios. Segundo, romper la preconcepción de que Satanás no existe y que el mundo espiritual no existe. Tercera preconcepción equivocada, creer que si Dios es bueno, no voy a tener problemas en mi vida. No, eso no dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es que en este mundo afrontaremos aflicciones. Lo que dice la Biblia es que muchas veces somos transformados a través de las dificultades. Vean lo que pasó con el pueblo de Israel cuando sale de la esclavitud de Egipto. Tiene que pasar por el desierto durante un tiempo para poder ser transformado por Dios y para poder recibir la palabra de Dios. Miren, muchas veces en tiempo de pruebas es que recibimos la palabra de Dios que infunde nuevas fuerzas a nuestras vidas. El pueblo de Israel recibió los mandamientos, recibió la palabra, la palabra de Dios, la instrucción de Dios cuando estaba en el desierto. Entonces Dios muchas veces va a permitir las situaciones difíciles en mi vida, pero adicionalmente hay otro problema y es creer que todos los problemas en mi vida vienen como consecuencia de que Dios permitió el problema. Y debemos vivir la responsabilidad del creyente, entendiendo que yo como hijo de Dios tengo que tener una responsabilidad y entender que mis acciones tienen una consecuencia y que nadie se puede burlar de Dios, cada uno cosecha lo que siembra. Y tal vez muchos de los problemas que yo estoy viviendo no son por culpa de Dios, sino son por las malas decisiones que yo he tomado en el pasado. Que los problemas que enfrentamos los seres humanos no son consecuencia de que Dios nos está castigando, sino que son consecuencia de las malas decisiones que la humanidad ha tomado en el pasado. Miren, yo estoy convencido que el tema de la pandemia no es porque Dios nos esté castigando, sino que es consecuencia de las malas decisiones que hemos tomado los seres humanos como administradores de la creación que Dios nos dio. Hemos administrado mal nuestros cuerpos, hemos administrado mal la provisión que Dios nos da, hemos administrado mal, no hemos cuidado el medio ambiente, somos unos depredadores que acabamos con todo lo que se nos atraviesa y eso genera unas consecuencias a nivel médico, a nivel clínico, a nivel biológico, a nivel de muchas cosas. Entonces, que si la pandemia fue porque se la inventaron los chinos, o que si la pandemia es porque un chino se comió un murciélago, un pangolino, por lo que sea, no tengo ni idea por qué sea, pero sé que ha sido por consecuencia de las malas decisiones que la humanidad ha tomado durante tanto tiempo. Miren el tema del SIDA. El SIDA no es que Dios dijo, hoy voy a castigarlos y les voy a mandar el SIDA. El SIDA es que las malas decisiones que los seres humanos tomamos en nuestra vida, en la sexualidad, terminó generando una pandemia en los 90, tal vez no lo vemos así porque nosotros de pronto directamente no lo sufrimos, ¿cierto? Pero hubo una pandemia en los 80s, en los 90s, que acabó con la vida de muchas personas por las malas decisiones que el ser humano tomó. No porque Dios sea malo y diga, me puse bravo, tome. No, porque la palabra de Dios no debemos obedecerla con la expectativa de que lo obedezco porque tengo miedo que no me castigue, sino más bien lo obedezco porque lo amo y porque sé que si lo amo, Él me ama y las instrucciones que me da son para mi bien, para mi bienestar, ¿vale? Entonces debemos esforzarnos por tener todas esas preconcepciones que tenemos y romperlas para poder vivir la libertad que Dios tiene en nuestras vidas en el momento en que yo la lea y poder encontrar realmente la verdad. No sé si alguna vez le han dicho, esa película es buenísima, 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 y usted la ve y dice, no era tan buena, qué exagerados, ¿para qué eso me recomendaron esa película? ¿Cierto? A veces cuando usted le hablan de un restaurante y le dicen, vaya a tal restaurante que es buenísimo y pida tal cosa que mejor dicho es lo mejor de la vida. Yo me acuerdo que alguna vez tuve la oportunidad de visitar Roma y fui al lado de la Fontana de Trevi a una heladería que se llama San Crispino. Son los helados más ricos que me he comido en mi vida. Y a mí me encantan los helados. Unos helados que me encantaron. Me han dicho, iba en plan mochilero y me gasté todo el presupuesto de comer 2 días comiendo helados. Después estuve sufriendo para comer, pero me gasté todo porque esos helados me parí. Yo decía, ¿cuándo vuelvo uno a Roma a comerse esto? Nunca. Entonces comí esos helados, pero mejor dicho, me encantaban. Y le recomendé a alguien que alguna vez iba a Roma, le dije, tiene que ir a la Fontana de Trevi al lado
a San Crispino, no se puede ir de Roma sin comer de esos helados, eso es, mejor dicho, la locura, tiene que comer, tiene que... Y la persona fue y le dije, ¿qué hubo? Fue y me dijo, sí, pero nada del otro mundo, normal. Y tal vez yo le había generado unas expectativas que iban más allá de lo que realmente era. Entonces, cuando yo vengo a leer la Biblia, ¿vale? Debo venir con la expectativa correcta, no con lo que otros me han vendido. Algunos me van a decir, no, es que tal cosa. A veces hay gente que dice, ay, es que a mí Dios, la gente se la pasa hablando de que Dios le dijo y Dios le dijo, y a mí como que Dios nunca me dice nada. Y le pasa como a mi amigo que lo mandé a comer helados y que dice, no, pero es que yo me fui a comer helado y a mí no me supo como a todo el mundo que dice que le supo a tal cosa. ¿Mm? Entonces, yo debo entender que cuando voy a la Biblia debo ir con la expectativa correcta. ¿Y cuál es la expectativa correcta? Que cuando voy a leer la Biblia no voy a buscar un horóscopo a través del cual no voy a buscar como un oráculo, como una bruja, pues que me va a hablar de una manera ahí como rara. Cuando voy a leer la Biblia, voy a leer quién es Dios. Me va a hablar la Biblia de quién es Dios. Y cuando yo conozco a Dios, entonces puedo tomar decisiones de una manera sistemática. Miren, siempre les doy este ejemplo. ¿Quiénes de acá saben cuál es mi comida favorita? ¿Quiénes dicen? Digan cuál es mi comida favorita, alguien que se anime. La hamburguesa. La hamburguesa. Muy bien, Cata ha ido a muchas prédicas y me ha escuchado. ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Quién más dice alguien diferente que diga otra cosa? Digamos, hagamos un ejemplo a ver miro quiénes más están por ahí. Los macarrones. Las carnes, muy bien, ¿quién dijo eso? Macarrones. ¿Macarrones? Buen punto. Entonces, los macarrones. Alguno podría decir que a mí me encantan los macarrones porque en la iglesia no la pasamos comiendo macarrones. No, los macarrones no son mi plato preferido. Lo que pasa es que la economía de mi hogar y la economía eclesiástica y de nuestras familias muchas veces hacen que lo más conveniente que hagamos sean macarrones, ¿no? Entonces, fíjense ese punto. Cata me conoce porque lleva un tiempo viniendo a la iglesia y me ha escuchado hablar. Y sabe que mi plato preferido es hamburguesa, ¿cierto? Ahora, Barbacoa, la carne, la carne también, la barbacoa, ¿no? Y entonces ahí me pongo a chocolate. dudar si la barbacoa o la carne. La hamburguesa, perdón, o la carne o la barbacoa. Entonces, bueno, Pauli también ha venido a las cultos y me ha escuchado que soy, mejor dicho, aficionado a la barbacoa y a la carne. Pero entonces miren, ahí solamente les estoy diciendo para que cuando pase la pandemia sepan a qué invitarme. No, mentira. Pero fuera de broma, si yo les pregunto ahora, ya saben que me gusta la hamburguesa. Ahora les pregunto, ¿y cuál es la hamburguesa que más me gusta de Barcelona? ¿Cuáles son mis hamburguesas preferidas de Barcelona? Mi restaurante de hamburguesas preferidas en Barcelona, ¿cuál es? Ay, queda por Urquinaona, pero no me acuerdo el nombre. Cata me conoce. Cata me Se conoce. llama Bar Centro. Bar Centro. No sé. Cata me conoce. ¿Por qué me conoce? ¿Saben por qué Cata sabe que ese es mi restaurante de hamburguesas preferidas de Barcelona? Porque alguna vez con Alejandro, su esposo, fuimos a comer hamburguesas ahí. Entonces, fíjense, en la medida en que no solamente me escucharon decir que me gustan las hamburguesas, sino que fueron y comieron hamburguesas conmigo, o Alejandro fue a comer hamburguesas conmigo, entonces podemos saber qué me gusta a mí. Y entonces el día en que Cata diga, yo quiero invitar a Pablo a comerse una buena hamburguesa, ya sabe a dónde llevarme y no tiene que ponerse a orar ni leer la Biblia para ver a ver Dios le revela en qué hamburguesería es donde vamos a ir a comer hamburguesas. Miren este ejemplo que les estoy poniendo que es, pueden algunos estar diciendo porque no está hablando de hamburguesas hasta ahora, pero miren el ejemplo que les quiero dar es el siguiente. Cuando yo conozco a Dios, ojo, cuando yo conozco a Dios, entonces sé lo que le gusta, sé cuál es su lugar favorito, sé qué es lo que Él anhela para mi vida y no tengo que estar pasándomela ahí en necesito que Dios me hable o me revele o me no sé qué de una manera ahí como mística para tomar decisiones, sino que si he hecho de una manera constante una lectura diaria de la Biblia, no desde suposiciones ni preconcepciones, sino en un estudio diario y cotidiano para conocer el carácter de Dios, entonces puedo tomar decisiones de una manera clara, ¿cierto? Si ahorita tal me dicen que me meta a tal negocio, entonces ese negocio que me están invitando, Dios, háblame de una manera clara y estoy esperando que como que se me aparezca en un sueño y me hable o me caiga del cielo una hoja de papel que me diga, hágale.
o que pase algo así, o que yo abra la Biblia y entonces la Biblia dice tal cosa. No, si yo entiendo que la Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, sé que no me debo de asociar con malas compañías. Punto. Entonces la primera pregunta que me debo hacer es, ¿con quién me voy a asociar? ¿Es una buena o una mala compañía? Segunda pregunta, segundo punto, entonces ya digo, listo, bueno, está bien. La palabra de Dios dice que tenemos que ser leales, que tengo que ser honrado, ¿cierto? Entonces pregunta, ¿el negocio que voy a montar es un negocio leal, un negocio honrado? La Biblia dice que den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. En ese negocio voy a poder pagar, voy a asociarme con alguien que va a pagar impuestos, que no le va a eludir las responsabilidades al Estado, con quien no me va a llevar a robar. Entonces, no necesito, ¿cierto?, ir mucho más allá para poder tomar la decisión, sino que lo veo ahí. Les pongo otro ejemplo. Yo no tengo ningún versículo en la Biblia que me diga que María Paula era mi esposa. Ninguno. No tengo ningún versículo en la Biblia que me diga, y tu esposa se llamará María Paula. Su mamá será de Boyacá y su papá será de Cartagena. Vivirá en tal dirección. Su pelo será dorado, rubio. Y estudiará publicidad. No tengo un versículo, no tengo versículo alguno que me diga que mi esposa se llamaba María Paula Gómez. De hecho, yo creo que Dios no, no creó a María Paula para que se casara conmigo y que mi única opción para casarme era María Paula. Yo no creo que Dios haya, que cada uno tenga una persona que Dios haya escogido para cada uno específicamente. Creo que Dios nos da la capacidad y la instrucción en su palabra para que seamos sabios y sepamos tomar decisiones y discernir en cómo hacerlo. Miren, les voy a hacer una pregunta muy sencilla. Díganme una sola persona a la cual Dios le haya dicho en la Biblia, con nombres y apellidos, con quién se tenían que casar. Una sola persona en la Biblia a la que Dios le haya dicho, te casas con tal persona. Punto. Tenemos ejemplos. Por ejemplo, podemos ver a Isaac, ¿cierto? Cuando Isaac se casa con su esposa, uno podría decir, es que a él le tocó con ella. No, la Biblia cuenta que él la vio y la escogió también cuando ya estaba con ella. A la chica le preguntan que si quiere irse, a Rebeca le preguntan que si quiere, que si acepta, que si quiere irse con él. Ella tuvo la oportunidad de decir no quiero. Tuvo la oportunidad de tomar la decisión. No hay un solo personaje de la Biblia, ninguno. Me he dicho, el único es Adán. Y con todo y eso, Adán cuando ve a Eva dice, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es decir, Adán también la escoge. Adán, aunque es la única, toma la decisión de decir, esta es la que yo quería. Esta es con la que yo quería. Y entonces, fíjense que esa suposición que tenemos a veces nos lleva a hacernos ideas equivocadas. De decir, no, es que eso, mejor dicho, a mí me tocó, porque como eso, Dios tiene una para mí, punto, y yo me espero porque no tengo que buscarla, papá. Dios no te va a mandar tu esposa ahí de la noche a la mañana, ni tu esposo de la noche a la mañana. Tú tienes que salir y buscar y tomar buenas decisiones y ser sabio. Yo sé que María Paula es una excelente esposa para mi vida y creo que tomé una excelente decisión cuando me casé con ella. Pero sé que tomé esa decisión no porque Dios me haya dicho te casarás ya y será de tal día y será de tal manera, sino porque yo he aprendido desde pequeño que la Biblia dice que no me unan yugo desigual. Y sabía que María Paula tenía junto conmigo una misma visión espiritual de qué es lo bueno y qué es lo malo, de lo fundamental en cuanto a la unidad en el matrimonio. Segundo, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y descubrí que con María Paula las buenas costumbres de mi vida habían crecido y las malas costumbres habían empezado a desaparecer, y por lo tanto dije, es una persona que me ayuda a crecer, ¿cierto? Entonces pude tomar una decisión de una manera sistemática y decirle, Dios, papá, sé que a ti te parece que María Paula es un buen partido para mí. Y entonces pude casarme con ella y tomé la decisión de casarme con ella cuando tenía yo en ese momento 23 años y ella 22. Bueno, cuando nos casamos ya teníamos 24 y 23, pero cuando le propuse matrimonio teníamos 23 y 22. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué sabía que era una buena decisión? No porque María Paula fuera la única persona, sino porque yo sabía que era una persona que agradaba a Dios.
Ahora, yo sé hoy en día que mis ojos están puestos en ella, mi corazón está en ella y que toma una excelente decisión, pero que la decisión la tomé yo, que el que tomó la decisión de montarse en la barca y montar en su barca a María Paula fui yo, no Dios que me la no Dios que me la montara. Algunos creen que Dios les montó una mujer para que se las monte, pero no, cada uno escoge con quién se casa, ¿vale? Entonces, fuera de todo esta enseñanza matrimonial, vuelvo al punto acá y es, debemos romper las preconcepciones y las suposiciones que establecemos o que construimos muchas veces con base en ideas religiosas que hemos recibido antes, ¿no? Y poder más bien entender que Dios nos habla en su palabra. ¿Qué significa que Dios nos habla en su palabra? Que podemos conocer quién es Él, que podemos entender quién es Él, qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, qué no le agrada. Y entonces empiezo a vivir con Él, con lo que Él dice. Alguna vez escuché una chica que decía que su esposo era fulanito de tal y que Dios se lo había revelado en la Biblia. Y le dije, bueno, ¿cómo te lo reveló Dios? Porque eso está buenísimo. Genial. ¿Cómo te lo reveló Dios en la Biblia? Porque les cuento, a ella le había terminado el novio. Entonces la frustración de ella era, Dios me dijo que él era mi esposo, que él iba a ser mi esposo, y me terminó. Y ahora entonces Dios me va a incumplir lo que me prometió. ¿Cómo que Dios te prometió eso? Muéstrame dónde te prometió Dios que esa persona se llamaba Pepito Pérez y que era él. Entonces, no, entonces sacó el contexto, el versículo en el que cuentan y describen cómo era el rey David, que era moreno, que era guapo, bien parecido y tal. Y dice, mire, él era moreno, guapo, bien parecido. ¿Cuántos chicos morenos, guapos, bien parecidos hay en el mundo? ¿No? Para usted decir que tiene que ser él. Porque entonces a veces ponemos en la boca de Dios palabras que no han salido de él. Porque queremos justificar nuestras decisiones. Porque queremos echarle la culpa a él de las decisiones que tomamos nosotros. Y somos nosotros quienes tenemos que ser responsables en las decisiones que tomamos. ¿Vale? Sigo entonces. Primer importante, romper suposiciones y preconcepciones. ¿Tienen preguntas hasta ahí, chicos? ¿Dudas, comentarios, inquietudes, quejas, reclamos? Pero a mí me habían enseñado toda la vida lo contrario. ¿Por qué me dice eso hoy? Pues porque quiero que rompamos preconcepciones y suposiciones, ¿vale? Primero, primer principio, entendamos la inspiración de la Biblia. Entendamos que la Biblia ha sido inspirada por Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de historia de la Biblia? Por eso quería ver primero historia de la Biblia antes de hermenéutica. Debemos recordar que la Biblia ha sido inspirada por Dios a unas personas determinadas en contextos determinados. Entonces debemos recordar siempre cuando vamos a leer la Biblia, ¿a quién le inspiró la Biblia? ¿A quién le inspiró esto que escribió en la Biblia? ¿Y por qué se lo inspiró? ¿Cierto? ¿Qué es lo que esta persona quería transmitirnos? Insisto en esto y es, háganse un ejercicio, propónganse un tema, y es, cada vez que lean un libro de la Biblia, pregúntese quién lo escribe, a quién se lo escribe, por qué lo escribe. Y ahí vuelvo, insisto, en hacer pauta publicitaria, y es, cómprese un buen comentario bíblico, un buen diccionario bíblico. Les recomiendo dos que ya les he recomendado muchas veces. Comentario bíblico de Matthew Henry, un clásico de los estudios bíblicos. Diccionario bíblico de Alfonso Ropero, buenísimo, editorial CLIE, fantástico libro para que usted pueda estudiar la Biblia, ¿vale? Entonces, la inspiración, primer principio, tengo que entender a quién le inspiró Dios la Biblia y a través de quién nos está hablando. Segundo punto, tengo que entender la unidad y la diversidad que hay en la Biblia. La Biblia no fue hecha, la Biblia creció. Ojo a esta frase. La Biblia no fue hecha, la Biblia fue creciendo. Bueno, la Biblia no fue que una persona se sentó, como hablábamos hace un rato, y dijo, voy a escribir este libro, y lo escribió. Sino que la Biblia fue creciendo en la medida en que Dios fue inspirando a determinadas personas a escribir determinados textos. Acuérdense que cuando hablábamos en historia de la Biblia, ¿qué es la Biblia? Le hablábamos que la palabra biblio viene de biblioteca, ¿cierto? Viene de un conjunto, una colección de libros que tienen una unidad doctrinal, que tienen una unidad en cuanto a su verdad, pero que hay una diversidad en sus formas. Hay una diversidad en las formas y en los tiempos en que fueron escritas. Miren la diversidad tan grande que hay en la Biblia. Tenemos entonces en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos que ahí se contienen unas promesas, hay unos libros proféticos, lo que hablábamos en la clase de historia de la Biblia fue escrito en hebreo,
salvo algunas partes de Daniel y unos pocos versículos de Jeremías y de Esdras que fueron escritos en siriaco. Y tenemos el Nuevo Testamento, que es, en el Antiguo Testamento tenemos la promesa, se hace una promesa, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa, ¿cierto? En el Antiguo Testamento tenemos una promesa que Dios nos hace, y que gira en torno al anuncio del Mesías. Y en el Nuevo Testamento tenemos el cumplimiento de esa promesa. El Antiguo Testamento tiene una vocación profética, a través de darnos la profecía del Mesías. El Nuevo Testamento tiene una vocación apostólica, darnos una misión de poder ir y hacer discípulos en todas las naciones, basados en el cumplimiento de esa promesa. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, en su gran mayoría. Hay algunas porciones que fueron, unas partes que fueron escritos en hebreo o en arameo. Recordemos que el arameo era la lengua natal de Jesús, ¿vale? La lengua en la que Jesús hablaba constantemente era en arameo. El arameo es, de alguna manera, para que lo entendamos fácilmente, una ramificación del hebreo, ¿vale? A través de esto debemos pues entender la diferencia en algo, y es las estructuras lingüísticas en hebreo son distintas a las estructuras lingüísticas en griego. La forma en que tú escribes en inglés es diferente a la forma en que escribes en castellano, o la que escribes de repente en catalán, ¿cierto? De repente el catalán y el castellano suelen tener una estructura lingüística muy parecida, pero el entender las formas lingüísticas, ¿cierto? Las formas gramaticales de cada idioma, empezamos a entender cómo se escribe y cómo se transmite cada uno de estos, ¿vale? Entonces, primer principio teníamos la inspiración de la Biblia. Segundo, recordar la inspiración de la Biblia. Segundo punto, entender la unidad y la diversidad de la Biblia. Entender que cuando leo un libro, debo estudiar este libro en qué idioma fue escrito. Por ejemplo, en griego, en hebreo, en arameo, ¿vale? Entonces, eso le va a ayudar a preguntarse estas palabras que contiene este libro en griego, ¿cuáles eran? ¿Qué significaban? ¿Qué más definiciones encontramos de esta palabra para poder sacarle mayor jugo y provecho al texto bíblico? ¿Vale? Y cuando leo el Nuevo Testamento debo enfocarme, de alguna manera, o más que enfocarme, entender su vocación apostólica, en entender la misión que a través de ella se quiere plasmar a mi vida. Y cuando leo el Antiguo Testamento debo hacer un esfuerzo profundo por entender las profecías que hay en él, ¿vale? Entonces, tercer punto, esto me quedó mal acá la numeración, ¿vale? Tercero, debo entender la unidad del significado de las escrituras. ¿En qué consiste la unidad del significado de las escrituras? Que la Biblia no se contradice. Que la Biblia no significa una cosa en una y otra cosa en otra. La Biblia no se contradice, pero se va desarrollando, ¿vale? Eso es muy importante, porque debo darme cuenta, por ejemplo, dentro de las instrucciones que Moisés le da al pueblo de Israel para la convivencia que tenían ellos, les da instrucciones como, por ejemplo, que no podían, hay una instrucción en la que dice que no pueden entrar a la asamblea los hombres que tengan los testículos magullados. Entonces yo no puedo coger eso y decir, hoy en día vamos a poner a la entrada de la iglesia a una persona a revisar testículos, a ver quién tiene los testículos magullados para que no entre a la iglesia. Imagínese la joya, ¿no? Y que alguien llega y lo devuelvan y todos, uy, pobrecito, ese está con los testículos magullados, ¿no? Yo debo entender que la Biblia se va desarrollando, entender los tiempos en los cuales fue escrita, ¿vale? Entender lo que en ella fue escrito, ¿cierto? Cuando Pablo nos dice que no está bien visto que las mujeres hablen en el templo, ¿qué significa eso? No está diciendo que todas las mujeres, cállese usted vieja que no puede hablar acá. No hemos dicho que le pongamos multa a las mujeres que abran la boca en la iglesia. No, tengo que entender el contexto, la unidad en el significado, ¿vale? Y acá hay algo importante, y es darme cuenta, esto es increíble y es un ejercicio que los invito a que hagan siempre que lean la Biblia. Siempre que lean la Biblia, esto es una pauta, un tip que les quiero dar, es no importa qué libro de la Biblia lean, del Antiguo Testamento o del Nuevo, pregúntese ese texto qué habla de Jesús, qué dice sobre Jesús. Tal vez usted va a decir, pero ¿qué va a decir Deuteronomio de Jesús? No encuentro a Jesús por ningún lado Deuteronomio. Vas a encontrarlo. Vas a darte cuenta que toda la escritura nos habla de Cristo, nos habla de Jesús, nos habla de lo que Él va a hacer por nosotros y está relacionada con Él.
Miren, cuando yo empecé a hacer un ejercicio una vez de leerme la Biblia en un año, y iba en Deuteronomio, yo decía, pero Dios, ¿para qué me pusiste a leer esto? O sea, ¿qué es esto? De las medidas de la tienda, tiene que medir tanto por tanto, tiene que tener una tela de color púrpura, tiene que, yo decía, pero Dios, mi problema hoy es que no tengo trabajo, ¿esto a mí para qué? Pero entendí algo increíble y es darme cuenta cómo Dios, por medio de la obra de Cristo, nos llevó a romper una serie de conductas y prácticas religiosas que no nos llevaban a nada y que hoy por gracia y misericordia de Cristo puedo llegar a Él, puedo tener acceso al Padre. Siempre que lean la Biblia, en el significado de la Escritura, pregúntense dónde está Cristo, qué significa, qué aplica, dónde está Jesús en esto que estoy leyendo, ¿vale? Cuarto, debo entender el estilo de las Escrituras, debo entender el estilo dentro del cual está escrito, ¿vale? Cuando leo, por ejemplo, un libro que es hermoso, que es Cantar de los Cantares, debo entender su estilo poético, ¿cierto? De la poesía que hay en él, entender los símbolos a través de los cuales nos está hablando. Eh, Hay quienes sostienen que Cantar de los Cantares es un libro que está exclusivamente refiriéndose a la relación de Cristo con la iglesia como su esposa, pero debemos entender que en Cantar de los Cantares también nos está hablando de una vida o de la vida entre un esposo y una esposa, entre el amado y su amada, y que a través de esto debemos entender su estilo para poder ponerlo en práctica o vivirlo claramente en nuestras vidas, ¿vale? Eh, Quinto, debo entender la relación del intérprete con el objeto de su estudio. Esto suena a ciencia avanzada, pero no se me asusta, ¿vale? Entender la relación del intérprete con el objeto de su estudio. Entonces, acá es entender que mi relación con la Biblia, la relación que yo tengo con la Biblia, va a marcar la interpretación que yo hago de ella, ¿vale? Entonces, va muy de la mano con lo que hablábamos al principio, y es los prejuicios que yo tengo cuando voy a leer la Biblia, va a marcar muchas veces la motivación por la cual la estoy leyendo. De repente leo la Biblia porque quiero encontrar argumentos para pelear con mi esposa, entonces eso me hace leerla de una manera prejuiciosa la Biblia, ¿cierto? No buscando la verdad, sino buscando argumentos para mi pelea. O si yo leo la Biblia con una actitud de pereza, pues no le voy a poner atención y voy a pasar por encima, ¿vale? Entonces es importante que nos preguntemos cada vez que yo voy a leer la Biblia, ¿cuál es mi relación con la Biblia? ¿Cómo me estoy relacionando con ella? ¿Y cuál es la intención que hay en mi corazón cuando voy a leerla y a entenderla? ¿Vale? Métodos erróneos de interpretación de la Biblia. Maneras equivocadas de interpretar la Biblia. Primero, el método místico. El método místico es básicamente creer que la Biblia es un horóscopo cristiano o que más o menos la voy a abrir y como que va a brillar. Está el que, hombre, yo no estoy cuestionando ni dudando de la potestad ni del poder de Dios y que Dios nos puede hablar de unas maneras increíbles. Si Dios quiere hablarnos a través de una burra, nos habla a través de un burro. O sea, si Dios nos quiere hablar a través de un burro, nos lo habla. Si quiere hablarnos a través de las piedras, nos habla a través de las piedras. Pero, pero vean esto, yo no debo estudiar ni interpretar la Biblia desde una perspectiva mística, ¿no? Desde no, es que más o menos estoy abriéndolo y a ver qué me depara hoy la Biblia, y entonces lo abrí en Hechos, capítulo 10, versículo 36, que dice lo siguiente: Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Y entonces solo leí ese versículo y de ahí me quiero inventar alguna historia y una película, y entonces digo, Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas. Eso es que Dios me tiene buenas noticias, que hoy van a salirme buenas noticias porque ahí habla de que va algo de unas buenas noticias, entonces me apego de eso. Jesús, que es el Señor de todos. Ay, no soy Dios, me tiene buenas noticias para hoy. Hoy me tiene que llegar buenas noticias. Y por eso le dan malas noticias ese día y dice, ay, pero si Dios me dijo en la Biblia que me iban a dar buenas noticias hoy, no. Esa es una manera muy equivocada de leer la Biblia. No debemos leer la Biblia desde una perspectiva mística, ¿vale? Debemos leerla desde una perspectiva relacional. Miren, se los quiero decir muy sencillo. Esta es una carta de amor que Dios nos dejó. Esta es una carta de amor que Dios nos escribió a ti y a mí. Y hasta que no la leamos no vamos a entender su amor.
cuánto nos ama, ¿vale? Pero segundo, el que tú leas una carta de amor no significa que tú estás compartiendo tu amor con esa persona. Dios te escribió esta carta de amor. ¿Compartes tú el amor que Él siente por ti? ¿Compartes con Él diariamente? Yo le he escrito cartas a mi esposa. Así que le he escrito novias a mi esposa. Le he escrito cartas a mi esposa. Mi esposa me ha escrito cartas a mí. Y cuando yo leo sus cartas, comparto el amor que ella tiene hacia mí, ¿cierto? Y entonces me deleito en sus palabras. Y esas palabras me llevan a tener acciones con ella, ¿cierto? De palabras, de detalles, de agradecimiento hacia ella por lo que me escribió. ¿Qué acciones de agradecimiento tengo yo con Dios hacia esta carta de amor que me dejó y que me escribió, ¿no? Que tú leas la carta de amor que el novio te dejó no significa que estás compartiendo diariamente con el novio. Yo tengo que leer esta carta de amor, no desde una perspectiva mística, sino relacional. De nada te sirve tener la carta del novio sin tener novio. De nada me sirve tener la carta del novio y que ya no seamos novios. ¿Alguna vez cuando terminó con su novia tuvo el ejercicio ese melodramático de romper las cartas que su novio o su novia le escribió? De quemarlas. Se acabó esto. Y quemar las cartas. ¿De qué te sirven las cartas de tu exnovia o de tu exnovio? De nada. Porque ya no es tu novia ni tu novio. Ya es un amor que no sirve para nada. ¿De qué te sirve esta carta de amor si no haces del novio parte de tu vida? Del novio que te la escribió parte de tu vida, no te vale de nada. Tengo que recibirla y compartir con el Señor, ¿vale? Primer método equivocado, método místico. Segundo, método alegórico. Caer en la idea de que la Biblia es una fábula, que es unas enseñanzas ahí, como que tienen unas enseñanzas ahí, ay, qué lindas esas enseñanzas, pero como que también a su vez me leo otros libros espirituales que me complementan, porque como que este no es suficiente y necesito un complemento adicional, entonces voy y me leo, no lo sé, un libro de meditación, de mentalismo. Hay personas que se han leído 5, 10, 15, 20 libros cristianos escritos por pastores o lo que sea, que seguro que son de gran bendición, pero no se han terminado de leer la Biblia, ¿no? Entonces, qué bendición leer libros de otros autores, ¿cierto? Y bendición leer libros de otros pastores. Pero he leído la Biblia, me he leído la Biblia, la he entendido a profundidad, porque ahí es donde está la profundidad real, ahí es donde está la carta del novio. Los otros libros son textos que me hablan de lo que ese libro cuenta, pero yo tengo la posibilidad de leer la carta que me dejó Cristo, que me dejó Dios, diariamente. Entonces, no debo hacerlo con una idea, desde el método alegórico, creyendo que es una fábula, sino entendiendo que es un texto, un libro que Dios escribió para mí, para mostrarme su amor. No debo verlo desde el método supersticioso, va un poco de la mano del método místico, ¿no? Pero el supersticioso es el de creer que si yo repito unas palabras de acá sin entenderlas, me va a ir bien. Entonces, eso, no sé si se acuerdan, yo siempre se me olvida y ¿se acuerdan que en una época en Colombia había la gente que tenía, no sé si aquí en España hagan lo mismo, pero en Colombia me acuerdo mucho que una vez uno llegaba a las casas y tenían la Biblia abierta a la entrada de la casa, sobre un atrilito de madera, y la tenían abierta en un salmo, siempre se me olvida qué salmo es. 91. Eso, 23 o 91. listo, digamos que el Salmo 91. Entonces usted tener la Biblia abierta en el Salmo 91 a la entrada de su casa y creer que eso es lo que hace que no entren malas energías a su casa, o que no entren espíritus a su casa. Eso es un error gigante. Cuando decimos que la Biblia es un arma contra Satanás, no es porque yo coja el libro y le dé con el libro en la cabeza a Satanás. No es porque él vea el libro y diga, uy, no, qué susto. No, es porque es un arma contra Satanás cuando lo almaceno en mi mente y soy transformado mediante la renovación de mi mente. Cuando esto pasa de aquí a aquí, ahí se convierte en un arma. No cuando lo tengo a la entrada de mi casa ahí puesto así, en el Salmo 91 y esa página amarilla ya de todos los años que está abierto y todas las páginas impecablemente blancas las otras, porque esa Biblia nunca pasó a ningún lado, ¿no? Entonces, eso es pura superstición que no va a transformar mi vida.
Yo debo entender que esto es un texto. Además, recuerden lo que vimos en la historia de la Biblia. Esta es una traducción de los textos originales. Lo que yo tengo en mi Biblia, en mi mano, perdón, no es el texto que escribió con puño y letra Dios, o a quienes inspiró Dios. Es una traducción. Y por eso es muy valioso lo que, por ejemplo, nos decía Orlando hace un momento, y es preguntarme qué dicen las otras versiones, cómo lo plantea la Reina Valera, ¿cierto? De repente, si usted tiene la bendición de saber otro idioma, léala en otro idioma también. Si usted sabe leer en inglés, busque la versión King James y léala también en inglés. Léala, si usted sabe catalán, léala en catalán. Estudie la Biblia, no sé si sabe francés, en francés, porque va a encontrar mayor riqueza al comparar distintas traducciones, ¿vale? No podemos quedarnos en el método supersticioso de decir, no, es que solo la nueva versión internacional es la mía y el resto no me lean otras versiones porque es que eso está equivocado y eso no. No, tenemos que leer distintas traducciones, entenderlas, compararlas. Hay una Biblia para quienes les guste el inglés, por ejemplo, hay una Biblia que trae en esta columna el texto en castellano y en esta el texto en inglés. Entonces es súper chulo porque uno puede ir comparando el mismo versículo, cómo se dicen, qué dice en castellano y qué dice en inglés, y puedo entender distintas cosas. Miren, por ejemplo, en el inglés vamos a encontrar palabras que no están en castellano o en castellano que no están, pero o en castellano o en inglés se pueden aproximar más a lo que realmente nos decía la Biblia en hebreo, en griego o en arameo. Por ejemplo, Jessica, que nos acompaña, me imagino que tú hablas alemán, que vives en Alemania, ¿no? Sí, y Vale, también leo la Biblia en alemán, qué por la bendición. mañana en español y por las noches en alemán. Qué bendición. El alemán, chicos, el alemán es uno de los idiomas más ricos que hay en el mundo. El alemán es un idioma con una precisión impresionante, o sea, con una capacidad y un desarrollo además técnico muy profundo. Uno, esto les voy a decir soñando, pues, porque no sé si la vida me va a dar para esto, pero si yo tuviera la oportunidad de aprender un idioma, escogería el alemán. ¿Por qué? Porque soñaría con poder estudiar teología en alemán, porque creo que tendría una profundidad muy, muy, muy amplia. Bueno, de repente hebreo también me encantaría poder aprender. Aprender hebreo también creo que sería, griego y hebreo también sería una bendición gigantesca porque podríamos abarcar la Biblia de una manera distinta, ¿no? El alemán lo que pasa es que no solamente voy a poder estudiar obras escritas en hebreo y en griego, sino que voy a poder estudiar también obras que originalmente han sido escritas en alemán, que tienen una profundidad filosófica muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, estudiar en distintos idiomas la Biblia también es súper enriquecedor, ¿vale? Entonces, chicos, a usar las Biblias. O sea, esta Biblia mía está muy limpia para ser la Biblia de un pastor. Hay que leerla más, hay que subrayarla, estudiarla, comérnosla, anhelarla, ¿vale? Y no hay con el miedo de que, ay, mejor dicho, me pongo guantes para abrirla, pero no la vivo, ¿no? Tengo que tener reverencia, eso sí, reverencia ante la palabra de Dios siempre, porque es lo que me escribió con amor Él, pero reverencia por su palabra, más no por el objeto, reverencia por su contenido y no por su forma, ¿vale? Cuarto método equivocado, el método eclesiástico o el método jerárquico. ¿Cuál es ese método? El creer que el pastor es el que tiene la verdad revelada y lo que diga el pastor es la verdad y punto. Y que usted no puede contradecir al pastor porque está en pecado. Y porque si usted no le cree al pastor con ojos cerrados, entonces que usted no tiene fe. No, Dios no quiere borregos. Dios quiere ovejas que reconozcan la voz de su pastor. Y el buen pastor es Jesucristo, no yo. El pastor que nos habla a nuestro corazón y nos habla a nosotros diariamente es nuestro Señor Jesús. Pastor Darío tiene un dicho que a mí me encanta y que siempre me gusta repetirles y es: el Señor es mi pastor no es mi Señor. El Señor es mi pastor, el pastor, Pablo, no es el Señor de sus vidas. El pastor de nuestras vidas es nuestro Señor. El Señor es mi pastor, no el pastor mi Señor. ¿Por qué? Porque a veces cometemos el error de decir, es que eso como lo dijo el pastor tiene que ser verdad y punto, lo creo y ya está. No, tengo que conocer la palabra de Dios, estudiarla. Y tengo todo, mire, cuando usted esté en una iglesia donde si usted le dice al pastor algo, el pastor le dice, está en pecado por no decir lo que yo digo, porque yo lo digo, ¿cierto? Distinto es
que el pastor te ayude, ¿cierto? Que el pastor como pastor te ayude a hacer una interpretación correcta o que puedan tener una conversación en la cual los dos puedan aprender y puedan seguir estudiando y profundizando en la Biblia. Pero el problema está cuando a ti te dicen, usted está en pecado y se va de la iglesia porque es que usted no está leyendo como yo digo y se la pasa contradiciendo lo que yo digo, ¿cierto? Eso más que una iglesia es una secta. Cuando hay un lugar donde una persona parece tener la verdad revelada y además esa persona parece tener la capacidad de influir en la vida de la gente y tomar decisiones por la gente, salgan corriendo de ahí. Eso es una secta. Lo que debemos hacer nosotros es entender que lo que hacemos en la iglesia es aprender a leer la Biblia, aprender a entenderla y estudiarla. Y cuando dos personas comparten un tiempo juntos y no llegan a tener diferencias, hay dos opciones. O uno de los dos es un tonto, o los dos son tontos. Pero diferencias vamos a tener, seguramente. Y no porque yo lo diga, entonces tengo más autoridad y tiene que ser como yo digo. Tenemos que hacer un estudio y seguro que en eso vamos a enriquecernos y a crecer todos juntos, ¿vale? Entonces no podemos vivir bajo un método eclesiástico ni jerárquico. Ahora, la Biblia dice, háganlo todo decentemente y con orden, ¿cierto? Entonces yo tengo que entender claramente los momentos y las formas en que yo trabajo y profundizo en distintas cosas, ¿vale? Creo que querías decirnos algo, Orlando. Sí, Porfis, adelante. que el error que existe en la mayoría de iglesias cristianas en el mundo es creer que el pastor es el que tiene la razón siempre. Uh-huh. Y muchas veces cometemos el error de comernos todo lo que el pastor dice y no compararlo con lo que dice la palabra. Uh-huh. Y yo creo que es falta también de muchas veces de la edificación en la iglesia. Debemos enseñar a cada creyente a escudriñar las escrituras para no comer todo completo como nos enseñan nuestros pastores. Hay muchas personas que idolatran a los pastores. Y ese es uno de los mayores errores que tiene la iglesia cristiana hoy en día. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y creo que a veces, cometemos un error también y es el andar buscando, el andar de predicador en predicador y de pastor en pastor, porque queremos encontrar pues la verdad revelada, o porque viene fulanito de tal y ese sí es el que mejor dicho tiene la unción. Todos nosotros tenemos la unción. Ustedes y yo tenemos exactamente la misma unción, ¿cierto? Y la misma autoridad para leer e interpretar la Biblia. Yo no tengo más unción ni tengo más autoridad. De repente tengo más años que algunos de ser cristiano, entonces llevo más años leyendo la Biblia y escuchando a la palabra de Dios y por eso de repente puedo entenderla más rápido. En algunos casos. Hay algunos que llevan 6 meses y son unos voladores, ¿no? Pero es entender que no es porque el pastor lo dijo ni porque el pastor dice que es así que entonces generamos algo que viene el siguiente punto y es, no podemos hacerlo desde un método dogmático, no podemos caer en los dogmas, ¿no? Y en decir, es que porque nosotros entonces es punto y tan, porque el pastor lo dice y es así. No, tenemos que cuestionarlo y no caer en dogmatismos que nos lleven a fanatismos, ¿no? Y en caer en situaciones que nos producen muchas veces el error de que me parece que en vez de estar trabajando por traer personas al reino de Cristo, estamos compitiendo con las otras iglesias a ver cuál es la que tiene la verdad revelada. Dios puede transformar tu vida en Casa Roca como puede transformarla en otra iglesia. Si tú estás conociendo la verdad y estás llegando a la verdad. Yo lo que siempre le digo a las personas es, la iglesia, el propósito de la iglesia es ayudarte a crecer espiritualmente. ¿Cómo lo haces? Aprendiendo a entender este libro y a vivirlo. Entonces, si tú te sientes cómodo con el método de enseñanza de un pastor, con las formas a través de las cuales ese pastor enseña, pues ese es el lugar donde tienes que estar, ¿cierto? Porque tal vez eso es lo que necesitas en este momento para crecer. Pero de repente hay un momento en el que tú dices, uy, definitivamente para seguir creciendo necesito a una persona diferente. Perfecto. Pero el punto no es yo me muevo de iglesia porque el pastor me cae bien, o porque me parece chistoso, o porque la prédica es más cortica, o porque la comunidad me acoge mejor. Yo voy a una iglesia donde estoy estudiando la palabra de Dios y puedo vivirla, ¿no?
y no caer en dogmatismos, que si entonces ponemos luces o no ponemos luces, que si la alabanza con bajo, con guitarra, con no sé qué, que si entonces la hacemos el culto por internet o presencial, que si el pastor se pone corbata o no puede tener tatuajes o cómo funciona. Esos son dogmatismos que no pueden convertirnos en fanáticos o llevarnos al fanatismo. Y creo que mucha gente desafortunadamente no toma la decisión de acercarse a Cristo por culpa de los dogmatismos en los que hemos caído nosotros, ¿no? Y en que nos convertimos en bichos raros que no son digeribles ni asimilables por nadie, y más que vender la verdad y el amor de Cristo, vendemos dogmas, ¿no? Le decimos a la gente, vuélvase evangélico, no hágase seguidor de Cristo. Nosotros no estamos para que la gente se vuelva evangélica, estamos para que la gente conozca a Cristo, ¿vale? Y por último, perdónenme que me pasé un minuto, el último método equivocado es el método racional. La Biblia requiere de un estudio con nuestra razón, pero también requiere de una fe que nos mueva a entenderla y a creerla. Hay partes de la Biblia que no vamos a entender. Hay cosas que Dios nos dice en su palabra que nuestra razón no van a entender, no va a entender. Y que cuando estemos en su presencia le diremos, en la presencia de Dios le diremos, Dios, ¿por qué esto? ¿No? Y tal vez no lo revelará, puede que no, está en su potestad hacerlo. Pero, pero no puedo leer la Biblia desde una perspectiva meramente racional. Tengo que hacerlo con mis ojos espirituales, creyendo en que es la palabra de Dios y entendiéndola como tal, ¿vale? Que por qué Dios tal cosa, que por qué Dios una cosa o la otra. Hay cosas que vamos a entender y que Dios nos va a ir ayudando a comprender, que nos va a revelar, que nos va a ayudar que nos va a quitar el velo para que podamos entenderlos, ¿cierto? Pero hay otras que no. Entonces, vamos con la certeza y la seguridad de que vamos a leer la Biblia sin misticismo, creyendo que ella es verdad, que no es una alegoría, que no son leyendas, que no son fábulas, no haciéndolo de una manera supersticiosa, teniendo la Biblia al lado de la mesa de noche y nunca abrirla, que no debemos hacerlo de una perspectiva eclesiástica o jerárquica, que no debemos caer en dogmatismos y que no debemos hacerlo de una manera netamente racional, sino entendiendo lo que ella dice también espiritualmente, ¿vale? Con esto paramos por hoy, chicos. Muchas gracias por su tiempo. Dios los bendiga. Los invito entonces a que empiecen a partir de mañana su trabajo de esta asignatura, de esta materia. Para quienes llegaron cuando ya estábamos empezando, la idea es que vamos a leernos Hechos de los Apóstoles. Vamos a tener 4 semanas para hacerlo, y vamos a ir mandando cada semanita una parte del trabajo. Para esta primera semana, para dentro de 8 días, ¿qué tenemos que hacer? Leer Hechos de los Apóstoles del capítulo 1 al versículo 7, un capítulo diario, y tienen que mandarme al correo electrónico. Ahora les mando mi correo electrónico para que me lo puedan mandar. Tienen que mandarme lo siguiente, me ponen el jueves entrante, ¿cierto? Me lo pueden mandar hasta el jueves entrante, me mandan capítulo 1, del capítulo 1 aprendí tal cosa, del capítulo 2 aprendí tal otra, del capítulo 3 aprendí tal, del capítulo 4 aprendí tal, del 5 tal, del 6 tal y del 7 tal. Un párrafo o una frase, ¿vale? No es que tienen que poner a hacer pues, si tiene tiempo, qué bendición, ¿vale? Pero es, ¿qué aprendí? ¿Vale? Y vamos a empezar a comentar un ratito a principio de clase qué entendimos de esos 7 capítulos de Hechos de los Apóstoles, y qué bendición que vamos a poder terminar este libro antes de que, bueno, cuando terminemos esta clase, ¿vale? Entonces, ya saben, ahí tenemos la tarea. Mañana, como les decía, estaremos ayunando. Quienes quieran sumarse, estaremos ayunando. El único que tiene prohibido ayunar mañana es Oscar, porque necesitamos que esté fuerte y firme. Pero adicionalmente, quienes quieran conectarse mañana a las 6:30 de la mañana, los invito. Estaré yo liderando la oración mañana, y estaremos, bueno, en oración y en ayuno mañana compartiendo un rato, ¿vale? Chicos, Dios los bendiga, los quiero un montón, espero que la clase de hoy haya sido de utilidad para sus vidas, y que sigamos creciendo juntos, ¿vale? Un abrazo muy grande. Hola Aleja, bienvenida. Vale, un abrazo muy grande, chicos. A Adiós. descansar. Paz. Bona nit. Gracias. Adiós, Dios hasta bendiga. luego. Adiós. 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 Gracias. Chao. Hasta pronto. Buena nit. Bona nit. Dios los bendiga. Chao. Ay, Dios mío. Chao, chao.
Listo para salir. Chicos, un abrazo grande. Amén, Chao. Pablo, Dios lo bendiga. Gracias.